Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana es un vídeo, una reflexión un poco a caballo entre lo psicológico, lo filosófico y lo cultural. Cultural porque se trata de la presentación de un libro y siempre que presentamos un libro, un disco, una película, pues eso lo consideramos dentro del espacio cultural de este canal, ¿no? Que consiste, bueno, básicamente en invitación a lo que pueda ayudarnos a profundizar en el pensamiento, en la cultura, en nuestra dimensión intelectual y también en nuestra dimensión artística, claro, en nuestra dimensión del goce estético, sobre todo cuando hablamos a lo mejor de cine o de música, ¿no? Aunque también, desde luego, para mí y para muchísima gente hay un inmenso goce estético en la lectura. También es un vídeo especialmente de psicología porque el libro del que vamos a hablar es un libro de psicología y además pertenece pues a uno de los, bueno, diríamos de los más importantes psicólogos del siglo XX en España y concretamente yo creo que es el máximo exponente de la llamada corriente de psicología transpersonal, que es Antonio Blay. Pero también tanto el libro en sí y los planteamientos de Blay como quizás esta corriente psicológica, la transpersonal, tienen también mucho trasfondo filosófico porque detrás de ella hay toda una antropología, un proyecto antropológico, también hay un modo de ver lo social, hay un modo de ver también lo existencial, es decir, las cuestiones del sentido, del proyecto de vida en un sentido amplio. No es solamente la psicología entendida como casi siempre la reducimos a aspectos muy concretos de como el que lleva el coche al taller, no voy a llevar la cabeza a mi psicólogo o bien para que me ayude a resolver este problemita concreto o esta cuestión, o bien para que ponga un poco en orden el caos emocional que hay ahora mismo dentro de mi mente, ¿no? Como el que lleva, como digo, el coche al taller, pues voy a llevar mi cabeza al psicólogo a ver si me la arregla. En el caso de la psicología transpersonal hay detrás también toda una visión del hombre y una visión también muy filosófica, como sucede también en otras ramas, como por ejemplo la filosofía, perdón, la psicología humanista. De hecho, lo podríamos incluso considerar, pues, de alguna forma, un derivado de esa rama de la psicología que es la humanista. Se suele decir cuando se hace así, grosso modo, una especie de mapa de la historia de la psicología moderna, que esta empieza en el siglo XIX con las dos corrientes del psicoanálisis y el conductismo, y después continúa en el siglo XX con la tercera gran rama o la tercera gran corriente, que es la psicología humanista, ¿no? Básicamente pues a partir de la obra del gran Abraham Maslow, y ya a partir de la humanista hay como un montón de ramificaciones, ¿no? de corrientes y de escuelas psicológicas modernas del siglo XX y primer cuarto del XXI, y la psicología transpersonal pues formaría parte o entraría a formar parte de este tercer gran grupo, ¿no? De la psicología humanista. Y de hecho, cuando nosotros leemos el libro que vamos a presentar hoy, que es el libro que tienen ante ustedes, de Antonio Blay, se llama Ser, curso de psicología de la autorrealización, editado por Editorial Sincronía. En este libro nosotros podemos ver, y bueno, y en toda el trabajo filosófico y psicológico de Antonio Blay, algunos parecidos y algunas similitudes muy claras con la obra de Abraham Maslow, del hombre autorrealizado. Sabéis que yo cuando presento un libro no me gusta tampoco enrollarme mucho con él porque prefiero no hacer spoiler y bueno, pues no condicionar en absoluto la lectura del mismo, y me limito casi siempre a leer el índice. Voy a hacer eso y después voy a decir un par de palabras sobre este libro y por qué creo y sobre por qué creo que es realmente interesante leerlo y conveniente leerlo. El índice es, bueno, después de un prefacio, una introducción y una parte que se llama Experiencias con Blay, tiene una primera parte que es hacia el yo experiencia, una segunda parte que es hacia el yo central, una tercera parte que es hacia el yo superior y una cuarta parte que es hacia la unidad horizontal. En la primera parte, hacia el yo experiencia, nos encontramos los capítulos: el crecimiento natural, obstáculos al crecimiento natural, los hábitos adquiridos, obstáculos al crecimiento natural, los modelos aceptados, trabajo a realizar, que más general, y trabajo a realizar, los trabajos particulares.
En la segunda parte, hacia el yo central, tenemos solamente un capítulo que es el centramiento. En la tercera parte, hacia el yo superior, tenemos lo superior, niveles y efectos de lo superior. Y en la cuarta y última parte, hacia la unidad horizontal, tenemos las relaciones humanas y la proyección profesional. Bien, aparte de que en este libro pues quedan pues, muy claramente explicadas y sobre todo manifestadas las líneas maestras y generales de la psicología transpersonal, es una corriente pues quizás no diríamos no demasiado no se estila mucho, por así decirlo, no es de la que más se habla, no es de las más famosas, incluso por parte de algunos psicólogos o de algunos autores no es demasiado bien valorada, ¿no? Ya sabemos que bueno, que hay corrientes que han tenido muchísima fama, han pegado muy fuerte en el siglo XX, ¿no? Como el conductismo o la terapia, el conductismo no, el cognitivismo, ¿no? La terapia cognitiva de Aaron Beck y de Vivar, de la que hablamos hace ya mucho tiempo, también en algunos vídeos aquí, o la terapia motivo-racional de Albert Ellis, que es una especie de derivación también de la terapia cognitiva, o la psicología gestalt, en fin, hay alguna serie de corrientes que están, bueno, como más de moda o que han vendido más. Y la transpersonal, pues, bueno, por las razones que sean, que yo no las conozco, podría imaginármelas, pero no las conozco, pues no parece tener tanta fama como las otras, ¿no? O quizás se le haya dado menos importancia o menos bombo. Pero a mí, curiosamente, bueno, quizá por mis inclinaciones también filosóficas, por mi manera de entender la dimensión profunda que yo he llamado en otros muchos vídeos dimensión espiritual de la persona, por lo que sea, yo siempre he conectado mucho con esta línea de entender el trabajo psicológico, el trabajo mental, que no se puede, desde mi punto de vista, desligar de ningún modo del trabajo personal. Es decir, no podemos escindir lo psicológico o lo psíquico, la energía de la que habla mucho Antonio Blay en este libro, no se puede escindir de lo que yo soy, de mi propio ser y de lo que es mi vida y lo que es mi proyecto. Conceptos muy importantes que, bueno, antes de nada también quiero decir que el libro no es un ensayo así al uso, ¿no? Común, no es un ensayo de psicología, es que el libro lo que hace es recoger pues unos cuantos cursos que Antonio Blay daba en público y que han sido transcritos y editados y publicados. Por eso los capítulos siempre vienen precedidos de una reflexión teórica que nos propone el que yo creo que es el pionero o el máximo exponente de la psicología transpersonal en España, y después aparecen las preguntas y respuestas que surgían en los coloquios posteriores a su introducción. En todos los temas él hacía siempre eso. Primero daba una breve charla. Por cierto, también Antonio Blay y su curso de psicología de la autorrealización lo tenéis también en YouTube, porque hay un audiolibro de un montón de vídeos, no me acuerdo cuántos son, si 10 o 12 o 13, y por si no podéis hacerlo con el libro o hay gente que le guste más el audio que la lectura, también podéis acceder a él en YouTube. Pero os decía, en el libro aparecen recogidas todos los diálogos que había después de las introducciones a cada tema y bueno, y aparecen las preguntas que hacían los asistentes a sus cursos y las respuestas que él le daba. Eso le da también al libro pues un dinamismo y una vida muy interesante, porque es imposible desconectar, es imposible dormirse, es imposible no estar interesado, porque las preguntas que hace la gente que contesta Antonio Blay son preguntas que podíamos hacer cualquiera de nosotros, porque están sacadas de lo más cotidiano y de lo más normal de nuestra vida ordinaria y diaria, ¿no? Pero por decir, algunas de las cosas que a mí, bueno, me parecen más destacables del libro, pues son a lo mejor, por supuesto, el concepto de autorrealización, lo que significa eso, y cómo la autorrealización, pues, es básicamente el llevar a su máxima plenitud o su máxima potencialidad las cualidades básicas del ser humano que Blay dice o llama la energía, la inteligencia y la afectividad, amor o felicidad. Curiosamente, cuando Blay insiste mucho en estas tres dimensiones del ser humano, cuya realización y cuya elevación a su máximo potencial pues sería el camino para autorrealizarnos, para llegar digamos, a desarrollar todas nuestras capacidades y nuestras máximas potencias. A mí me llama mucho la atención porque, como es cierto además que la psicología transpersonal es una psicología que conecta mucho pues el ámbito psíquico mental con el ámbito espiritual, pues a mí me tiene muchas resonancias no solo de la filosofía oriental, sino también de las corrientes espirituales orientales. En concreto, en este caso, me resuena un poco al hinduismo, ¿no? Y su
su explicación o su resumen de lo que es la realidad en el famoso trípode de Sat Chit Ananda, ¿no? Del que creo recordar haber hablado también en algún otro vídeo. Sat es ser, Chit es conciencia y Ananda es amor, felicidad. Entonces, casualmente, igual puede pareceros un poco forzado, pero a mí no me parece que estén muy alejados. El ser es energía, lo primero de lo que habla Blay, y además hoy sabemos también por la física que el ser, la realidad, la materia, lo que llamamos el ámbito físico, no es otra cosa que energía, lo sabemos desde la famosa ecuación de Einstein. La inteligencia, pues yo la asimilaría a la conciencia, a Chit, ¿no? En esa Chit Ananda, y luego el amor y felicidad que coincide plenamente. Lo que habla Blay, como él define la afectividad, es lo que en el hinduismo se llamaba también, pues, Ananda, ¿no? Entonces, esa Chit Ananda a mí me recuerda muchísimo a los tres pilares básicos del desarrollo del proyecto personal, de la potencia de la persona, que Blay pues reduce a esto, ¿no? A energía, inteligencia, amor. Después, otra cosa muy interesante del libro y en lo que Blay insiste mucho es la distinción entre el yo-idea y el yo-ideal. Esto también tiene pues otras concomitancias con las teorías de Fritz Perls de la Gestalt y algunas un poco lejanas con la estructura de la personalidad en Freud, en la parte de, por ejemplo, del superyo o superego freudiano, que tiene relación con el yo ideal de Blay, pero que en el fondo lo que nos viene a decir es que nuestro yo idea o la imagen que tenemos de nosotros mismos condiciona enormemente todo lo que es nuestra vida, y a veces pues nos hace perder de vista ese estar un poco, diríamos, encorsetado en nuestra imagen de nosotros mismos, nos puede hacer perder de vista que nuestro potencial es infinitamente más amplio de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos. Otra idea que me parece muy interesante del libro es la visión de Blay, que a mí me recuerda muchísimo a las teorías de Abraham Maslow en el hombre autorrealizado, de la no existencia de defectos. Él insiste mucho en que en el yo idea el individuo casi siempre recarga mucho lo que le falta, y entonces se percibe a sí mismo como un elenco de defectos o de faltas o de lagunas o de zonas en las que hay lacras, rupturas, etcétera, ¿no? Partes vacías de nosotros o de nuestra personalidad. Blay insiste mucho en que no nos centremos en lo que llamamos defectos, sino en lo que llamamos el potencial, y que por tanto no entendamos nunca la autorrealización como algo que tiene que ver con el exterior y con conseguir cosas que vengan de fuera, ya sean cosas materiales o ya sean proyectos, circunstancias, relaciones personales, lo que sea, pero que dependa del exterior, que no dependa de eso, sino del desarrollo pleno de nuestras potencialidades, es decir, de nuestro interior. Una vez más, en la línea de Maslow, que decía que lo que teníamos que hacer no era ser como ninguna otra persona, ni ser de otra forma distinta, sino que lo que teníamos que hacer era ser lo que somos. Y Antonio Blay, en ese sentido, se circunscribe dentro de esta visión de la psicología humanista de Maslow, diciendo lo mismo. La clave no está en tener un ideal del yo que está basado en valores que me han venido siempre del contexto social y cultural, como el superego de Freud, sino en conocer qué es lo que soy yo realmente, cuál es mi potencialidad, cuáles son realmente mis características de mi yo real, y ese yo real hacer que, bueno, que no sea el yo idea, que está formado por comparación, por cómo me veo, con el yo ideal. Si tengo un yo ideal muy elevado, muy superegoico, pues evidentemente el yo idea o idea del yo va a ser siempre muy negativa, porque se va a comparar con un ideal muy alto, y en ese sentido me va a encorsetar mucho mi acción. La capacidad de dirigir también la energía que somos hacia la consecución de nuestros proyectos, y por tanto convertir la realización en el trabajo del que él insiste tanto, es otra de las piezas claves de este libro, de este curso de Blay. Dejar de sentirnos un poco prisioneros de nuestras ideas limitantes que vienen por la famosa el yo idea, por la famosa idea del yo, y conocer más nuestras potencialidades para poderlas desarrollar, teniendo muy claro también que lo que está firmemente afianzado en nuestra mente y en nuestra convicción es muy posible que algún día cristalice la realidad, siempre y cuando
yo no me deje llevar por visiones derrotistas o limitantes de mí mismo. Bueno, pues ya no me enrollo más, os invito con todo mi énfasis a que leáis este libro. Es un libro para leerlo tranquilo, para leerlo reposado, como el mismo Blas insiste, es un libro para trabajarlo, no para leerlo de corrido en la mesita de noche, sino para trabajarlo, reflexionarlo, profundizar. Y en cualquier caso, estoy absolutamente convencido de que si no el libro en su totalidad, al menos habrá partes y varias de ellas que en algún aspecto te tocarán, te invitarán y te harán pensar. Y lo más importante, si hacemos, como dice Antonio Blay, si hacemos el trabajo, pues nos harán crecer y nos ayudarán a acercarnos a la plenitud que somos, a esa autorrealización. De manera que ser curso de psicología de la autorrealización de Antonio Blay, editorial Sincronía. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes ayudar al canal dándole a me gusta, suscribiéndote o compartiéndolo con tus amigos, con las personas que te parezcan, y también puedes, por supuesto, dejar tus opiniones, tus preguntas o tus aportaciones, que siempre serán bien recibidas y bien acogidas. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y hasta la próxima semana.